Hoy, en este bendito día de reposo, tomemos un tiempo para estudiar la palabra de Dios con el sermón titulado Vengan al Espíritu y a la Esposa. Después de que Dios hizo escribir los 66 libros de la Biblia, dejó una advertencia al final. Encontremos su advertencia mirando el Apocalipsis capítulo 22, el último capítulo de la Biblia. Veamos el Apocalipsis, capítulo 22, versículo 18. Capítulo 22, versículo 18. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. En pocas palabras, es una advertencia de no añadir nada. Veamos el versículo 19. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía. En otras palabras, si alguien quita de las palabras de la Biblia, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. También es una advertencia de no quitar nada. Si añaden, traerán el desastre sobre ustedes. Si quitan, perderán el privilegio de entrar en el reino de los cielos. No nos insta esta enseñanza a no sumar ni restar, sino a seguir fielmente las enseñanzas que Dios nos ha dado tal como son. Por lo tanto, sin añadir ni quitar, debemos ver claramente a quien nos guía la Biblia a acercarnos todos los que esperan el cielo eterno. Hoy en día, muchas personas no tienen un estándar para comprender y discernir la verdad de la falsedad. Cuando algo se alinea con sus preferencias, o es apoyado por muchas personas, es fácil para ellos considerarlo como verdadero y descartar lo contrario como falso o incorrecto. Sin embargo, no es el verdadero estándar la Biblia, la palabra de Dios, que nos fue dada para nuestra salvación. Descubramos hoy a quién nos dijo Dios que acudiéramos para encontrar el camino a la vida eterna sin añadir ni quitar nada a la Biblia. Vayamos a Apocalipsis capítulo 22 versículo 17. Apocalipsis capítulo 22 versículo 17. Y el Espíritu y la esposa dicen. ¿Qué dicen? Ven. ¿A quién debe acudir la humanidad? La Biblia registra claramente, vengan al Espíritu y a la esposa. Después, el siguiente versículo dice, no añadan ni quiten de estas palabras. Hermanos, la Biblia ya nos da las respuestas con respecto a en quién debemos confiar y encomendar nuestras almas. Aunque puedan surgir grandes teorías o grandes hipótesis, ¿a quién debemos buscar? Debemos buscar al Espíritu y a la esposa. Esta es la última palabra de la Biblia y la petición de Dios. Veamos el versículo 17 de nuevo. Y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Dice, vengan al Espíritu y a la esposa, y reciban gratuitamente el agua de la vida. En pocas palabras, el agua de la vida es la vida eterna que Dios nos da, ¿no es así? Con respecto a esta escena, veamos Juan, capítulo 4, versículo 5. Juan, capítulo 4, versículo 5. Vino, pues, a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta.
Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, «Dame de beber». Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, «¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana?» Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, «Si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías, y él te daría». ¿Qué le daría él? Agua viva. En pocas palabras, él le habría dado el agua de la vida. Esta es la escena en la que Jesús tiene una conversación con una mujer junto a un pozo en un pueblo llamado Sicar, en Samaria. Si ella hubiera sabido quién era el que le pedía de beber, ¿qué le habría pedido? Habría pedido el agua de la vida. Este es un punto muy importante. Pasemos al versículo 14. Veamos el versículo 14. «Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna». En Apocalipsis capítulo 22 versículo 17, el espíritu y la esposa están llamando, ven, y dicen, el que tenga sed, tome del agua de la vida. En el libro de Juan capítulo 4, Jesús estaba hablando con una mujer junto a un pozo en Sicar, diciendo, «Si supieras quién es el que te pide de beber, tú le pedirías el agua de la vida». ¿Qué poder tiene el agua de la vida? Él nos da entendimiento de que se convertirá en una fuente de agua que brotará para la vida eterna. Por lo tanto, podemos confirmar que el papel del agua de la vida está estrechamente relacionado con la vida eterna a través de Apocalipsis capítulo 22 y Juan capítulo 4. En Apocalipsis capítulo 22 está escrito que el espíritu y la esposa dan el agua de la vida. Pero en Juan capítulo 4, Jesús menciona que solo Él da el agua de la vida. Y allí hay algo más. Si supieran quién es el que les pide de beber, este es un punto muy importante. Nos hace comprender que si aquella mujer samaritana de un pueblo llamado Sicar, que lo trató como a un simple extraño, hubiera sabido quién era el que le pedía de beber, le habría pedido el agua de la vida que da vida eterna. Pasemos al capítulo 7 de Juan. Juan capítulo 7 versículo 37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura. ¿Qué correrán de él? De su interior correrán ríos de agua viva. El que tenga sed, que venga a mí y beba. Según Apocalipsis capítulo 22 versículo 17, el Espíritu y la esposa proclaman, el que quiera venga a nosotros y reciba el agua de la vida. Sin embargo, en Juan capítulo 4 y Juan capítulo 7 se registra que solo Jesús da el agua de la vida. Veamos Isaías, capítulo 49, versículo 8. Así dijo Jehová, en tiempo aceptable te oí, y en el día de salvación te ayudé, y te guardaré, y te daré por pacto al pueblo, para que restaures la tierra, para que heredes asoladas heredades, para que digas a los presos, salid, y a los que están en tinieblas, mostraos. En los caminos serán apacentados, y en todas las alturas tendrán sus pastos. Versículo 10. No tendrán hambre.
¿Qué más? Ni sed, ni el calor, ni el sol los afligirá, porque el que tiene de ellos misericordia. ¿Quién es Él? El que tiene misericordia de ellos es Dios. Dios mismo los guiará y ¿a dónde los conducirá? Los conducirá a manantiales de aguas. Aquí, ¿quién guiará y conducirá a la humanidad a los manantiales de agua, es decir, a la fuente de agua viva? Nos enseña que Dios guiará a la humanidad, la conducirá a la fuente del agua de la vida. Veamos el Apocalipsis, capítulo 7, versículo 14. Apocalipsis, capítulo 7, versículo 14. Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación, y han lavado sus ropas, y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios, y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre. ¿Y qué más? Ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Porque el Cordero que está en medio del trono. ¿Quién es el Cordero? Él es Jesús. ¿Qué hará Él? Los pastoreará, y ¿a dónde los conducirá? Los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. En esta escena también está escrito que el Cordero guiará a todos los que han de ser salvos a las fuentes de agua viva. En Isaías capítulo 49 versículos 8 a 10 está escrito que Dios los guiará y los conducirá a manantiales de aguas. Es la misma enseñanza. En el capítulo 22 del Apocalipsis, el Espíritu y la esposa gritan, el que tenga sed, que venga a nosotros. Pero según Juan capítulo 4 y capítulo 7, ¿quién es el que da a la humanidad el agua de la vida? Se muestra claramente que es Jesús mismo. En el capítulo 22 del Apocalipsis está escrito que el Espíritu y la esposa darán el agua de la vida. Entonces, ¿quién es la esposa? Vayamos a Zacarías capítulo 14 para ver cómo la Biblia describe la fuente del agua de la vida. Zacarías, capítulo 14. Veamos el versículo 7. Será un día, el cual es conocido de Jehová, que no será ni día ni noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Acontecerá también en aquel día, que saldrán ¿de dónde brotarán? De Jerusalén aguas vivas. En otras palabras, la Biblia nos dice que la fuente de agua viva es Jerusalén. La mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Las palabras de Isaías capítulo 49 y Apocalipsis capítulo 7 nos hacen entender que Dios mismo guiará a su pueblo, que ha de ser salvo, a la fuente de agua viva. Entonces, ¿qué significa que Dios Padre nos conduce a Jerusalén, la fuente de agua viva en esta época? Esto significa que Él nos guiará, nos despertará y nos hará saber quién es Jerusalén. Por esta razón, en la nota manuscrita del Padre, dice, Eliseo siguió a Elías, Josué siguió a Moisés, Pedro siguió a Jesús, y yo sigo a la Madre. ¿Hacia quién nos conduce ahora? ¿Quién es la fuente del agua de la vida? ¿No es esta la escena en la que Él nos conduce a la Madre Celestial Jerusalén?
Acontecerá también en aquel día, que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental. La Biblia nos enseña quién es la fuente del agua viva. Entonces, veamos a quién se refiere la Jerusalén mencionada aquí pasando al libro de Gálatas, capítulo 4, versículo 26. Gálatas, capítulo 4, versículo 26. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es. ¿Quién es Jerusalén? Madre de todos nosotros, es libre. Hace 2000 años, en un pueblo llamado Sicar, Jesús dijo, si supieras quién es el que te pide de beber, le pedirías agua viva. Y esto aplica en Apocalipsis capítulo 22 versículo 17, con el Espíritu Santo. Él es Dios Espíritu Santo, la imagen masculina de Dios. Sin embargo, según el Apocalipsis capítulo 22 versículo 17, ¿quién dará el agua de la vida? El Espíritu y la esposa la darán. Puesto que la palabra esposa también está registrada, podemos ver que hay otro rol de Dios con respecto a la esposa. Guiar a todas las personas que han de ser salvas a la fuente del agua de la vida, este es otro rol de Dios. En otras palabras, podemos confirmar que el papel de Dios Espíritu Santo es guiar a sus hijos a la Madre Celestial, Jerusalén, la esposa. En el libro de Zacarías capítulo 14 está escrito, en aquellos días saldrán aguas vivas de Jerusalén. Según Gálatas capítulo 4, ¿quién es Jerusalén? Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. En última instancia, Dios Padre vino a esta tierra por segunda vez para dar entendimiento a los hijos de Sión sobre Dios Madre, la fuente del agua de la vida. En las notas manuscritas del Padre, Él registró la enseñanza, yo sigo a la Madre, y nos dio el entendimiento de que también debemos seguirla, haciendo referencia a Juan capítulo 13 versículo 15. Ejemplo os he dado para que hagáis como yo os he hecho. Por lo tanto, todos debemos seguir con gracia las enseñanzas de Dios en el Evangelio que el Padre y la Madre están guiando. Entonces, ¿qué debemos hacer en esta época? Veamos Isaías capítulo 62, versículo 6. Sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas. Todo el día y toda la noche no callarán jamás. Los que os acordáis de Jehová, no reposéis, ni le deis tregua hasta que restablezca a Jerusalén. ¿A quién establecerá? Él establecerá a Jerusalén. Según el libro de Gálatas capítulo 4, ¿quién es Jerusalén? Así, Él establecerá a la Madre para que todos los hijos de Sión vengan a ella correctamente. Está escrito en Isaías, capítulo 62, versículo 7. Ni le deis tregua hasta que restablezca a Jerusalén y la ponga por. ¿Cómo la pondrá a ella? Por alabanza en la tierra. Los atalayas sobre los muros de Jerusalén nunca deben estar en silencio ni de día ni de noche, deben proclamar, testificar y predicar acerca de Jerusalén. En esta época, debemos predicar el día de reposo, la Pascua, las 7 fiestas de 3 tiempos y todas las leyes del nuevo pacto. Sin embargo, solo cuando conozcamos al Padre y a la Madre, podemos acercarnos a ellos. Aunque uno tenga otros conocimientos en abundancia, no puede acudir al Padre y a la Madre, la fuente del agua de la vida, quienes pueden concederles la bendición de la vida eterna. Incluso en los tiempos de Jesús, los judíos no pudieron recibir al Dios que vino a esta tierra a pesar de que tenían mucho conocimiento de la ley. Por esta razón, nunca se les concedió la salvación. Dios quiere que acudamos al Espíritu y a la esposa que pueden darnos la bendición del agua de la vida eterna, y dice en Apocalipsis capítulo 22, nunca añadan ni quiten de las palabras de Dios.
Asegúrense de buscar al espíritu y a la esposa e ir a ellos. Esto es lo que Dios le pide a la humanidad que haga al final de los 66 libros de la Biblia. El mundo se pone más oscuro día a día. Ellos consideran todas las grandes enseñanzas de Dios en la Biblia como simples mitos o cuentos de hadas. En algunos países europeos, se dice que, gradualmente, cada vez más personas se están alejando de creer en la Biblia en su totalidad. Dentro de la enseñanza de la verdad de que la Biblia es verdadera, podemos entender que Dios suspendió la tierra sobre la nada y explicó el ciclo del agua a través de la obra de Job, que fue escrita hace unos 3500 años. Además, a través de Daniel capítulos 2, 7 y 8, con qué precisión la Biblia explica el ascenso y la caída de los reinos. De Babilonia a Media Persia, de Media Persia a Grecia, y de Grecia a Roma. Incluso cuando los reinos aún no habían aparecido, Dios ya había explicado claramente cómo se desarrollaría la historia de este mundo. Por lo tanto, ¿qué debemos hacer con todas las palabras de la Biblia? No añadan ni quiten. Sin duda, todo se cumplirá como está escrito. Entonces, no solo nosotros, sino a quién deberían buscar las personas que viven en esta aldea global. Debemos guiarlos para que puedan venir al Espíritu y a la esposa y predicar la gloria de Jerusalén a todos los pueblos desde Samaria y hasta los confines de la tierra. Dios incluso dice, solo los que reciban el agua de la vida dada por el Espíritu y la esposa serán mis hijos. Confirmemos esto claramente en Apocalipsis capítulo 21. Veamos en el Apocalipsis, capítulo 21, versículo 5. Y el que estaba sentado en el trono dijo, He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. ¿Qué significa esto? Dado que estas palabras son 100%, 1000% y 10.000% confiables, debemos confiar absolutamente en ellas. Versículo 5. Y el que estaba sentado en el trono dijo, He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré. ¿Quién será él? Seré su Dios, y él será mi hijo. ¿Qué sucederá con los que acudan a la fuente del agua de la vida, y tengan fe y convicción en el Espíritu y la esposa, quienes conceden el agua de la vida? Dios nos hizo saber claramente que serán sus hijos. El capítulo 22 del Apocalipsis nos enseña que estos hijos reinarán como reyes en el reino de los cielos para siempre. Pasemos al capítulo 22. Veamos el versículo 3. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos les servirán. Y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará, y ¿qué harán? Reinarán por los siglos de los siglos. En el capítulo 22, versículo 1, podemos ver las características de los que reinarán por los siglos de los siglos. Veamos el capítulo 22, versículo 1. Después me mostró
¿Qué le mostró el ángel? Un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Según Zacarías capítulo 14 versículo 7, ¿de quién fluye el agua de la vida? Fluye de Jerusalén. En el libro de Apocalipsis capítulo 22, no se menciona a Jerusalén, sino que está escrito que el agua de la vida fluye del trono de Dios. Para aquellos que lo ven de manera sencilla, es fácil malinterpretarlo. Sin embargo, Dios está explicando el mismo asunto. Veamos en Jeremías, capítulo 3, versículo 17. En aquel tiempo llamarán a Jerusalén. ¿El trono de quién llamarán a Jerusalén? Trono de Jehová, y todas las naciones vendrán a ella en el nombre de Jehová en Jerusalén. En Apocalipsis capítulo 22, dice que del trono de Dios fluirá el agua de la vida. Y en Zacarías capítulo 14 versículos 6 al 8, dice que el agua de la vida fluirá de Jerusalén. ¿Hablan estos versículos de dos cosas diferentes? Tienen el mismo significado. ¿Quién es Jerusalén? Ella es nuestra madre. La Biblia explica esto desde varias perspectivas, a veces como trono de Jehová, otras veces como Jerusalén. Finalmente, en Jeremías capítulo 3 versículo 17, Jerusalén se revela como el trono de Jehová, es decir, el trono de Dios. ¿No significa esto que el agua de la vida fluirá de Jerusalén? Hace 2000 años, cuando Jesús hablaba con una mujer samaritana en un pueblo llamado Sicar, le dijo: si supieras quién es el que te pide de beber, tú le pedirías agua viva. Esto también es cierto en esta época. Si la gente supiera quiénes son el espíritu y la esposa del Apocalipsis capítulo 22 versículo 17, habrían ido sin demorar al espíritu y a la esposa, y habrían pedido el agua de la vida. El agua de la vida se convertirá en una fuente de agua que salte para vida eterna. Por lo tanto, debemos pedir al espíritu y a la esposa la vida eterna. Solo entonces podremos regresar al reino eterno de los cielos, un mundo donde ya no hay muerte. Además, ¿cómo nos llamará Dios? Ustedes son mis hijos, ustedes son mis hijas. Hoy, nos hemos reunido en respuesta al llamado del Espíritu y de la esposa que dicen: ven. Guardamos el día de reposo y la Pascua como Dios nos ha enseñado. Guardamos las 7 fiestas de 3 tiempos, y caminamos con el Padre y la Madre en todas las ordenanzas del nuevo pacto. Dios está preparando los tronos gloriosos donde reinaremos por los siglos de los siglos. No necesitamos prestar atención a las historias inventadas por algunas personas. Espero que ustedes y yo vivamos cada día una vida más bendecida, productiva y llena de esperanza con fe en la promesa que Dios nos ha concedido. El Padre Celestial y la Madre Celestial nos han dado esa esperanza. ¿No deberíamos darles siempre gracias, gloria y alabanza? Ahora, la economía no es buena y muchas situaciones son desfavorables. Vivimos en una época que hace que la vida de las personas sea difícil y empobrecida. Sin embargo, esta vida no lo es todo, ¿verdad? Pensando en el reino de los cielos, al que iremos después de atravesar este mundo temporal,
Superemos las dificultades y los sufrimientos que estamos experimentando temporalmente hoy, para que podamos convertirnos en los miembros de la familia celestial que disfrutarán de la vida eterna y las bendiciones en el reino eterno del cielo. Somos felices porque tenemos a Dios, nuestro Padre y nuestra Madre. También somos felices porque existe el reino de los cielos. Somos aún más felices porque estamos juntos. Aunque todos viven en un mundo donde solo existe el yo, debemos vivir dentro del mundo de nosotros, cuidándonos unos a otros. Seamos el ánimo y la fortaleza los unos para los otros, guardando con gracia el mandamiento dado por el Padre y la Madre. Amaos unos a otros, como yo os he amado. Si olvidamos nuestra esperanza en el reino de los cielos, a donde vamos, surgirán en nuestro corazón el dolor, la angustia y la ansiedad. Puesto que Dios está almacenando bendiciones aún mayores en el reino de los cielos, les pido a todos que corran diligentemente hacia ellas. Con esto, me gustaría concluir este sermón. Muchas gracias.